Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar acá con ustedes. Les ruego una disculpa ya que estamos empezando un poquito tarde, pero fue debido a que el día de ayer me pasé parte del día preparando la computadora y resulta que me encuentro con mil y un problemas el día de hoy, así que les ruego me disculpen, ya estaba listo casi desde las 7:05, 7:10 por ahí, pero al preparar toda la programación, el equipo que tenemos, resulta que no me estaban funcionando ni el ratón particular, el mouse, no me está funcionando bien tampoco el programa de Stream Deck, que lo usamos para poder cambiar las escenas. Y por último tuve dificultad aún con la programación de la cámara. Pero gracias le damos a Dios, así que ahí vamos. Esperamos en el Señor que el día de hoy sea un día grato para ustedes. Espero obviamente no ser inoportuno para ustedes, que tal vez para esta hora ya se les hace demasiado tarde, pero igual, de la misma manera como lo hemos mencionado antes, pues si no tiene tiempo el día de hoy, con tranquilidad puede ver este video el día de mañana, pasado, cuando usted sienta más comodidad. Amén. Así que el día de hoy iniciamos precisamente para aprovechar el buen tiempo, o el poco o el mucho tiempo que Dios nos da, pero siempre buen tiempo para glorificar su nombre. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que otros hablan de nosotros. Acuérdense que la semana pasada hablamos de lo que algunos hablaban de nosotros, obviamente, ¿no? En referencia a Cristo, ¿no? Como aquel que fue el que vivió las cosas antes que nosotros, pero que al final de cuentas esas cosas de antes pues no terminan, es un ciclo en el que pasa la humanidad, generación tras generación se vive lo mismo, como decía Salomón, no hay nada que no haya pasado antes y que no suceda ahora, o algo que vaya a suceder en el futuro y que no se haya vivido ya. Así que todas las cosas parece ser que tienen ciertos ciclos, se repiten en cada generación, y hoy pues no es la excepción. Amén. Así que hoy hablaremos de lo que otros hablan de nosotros, y lo encontramos precisamente en el versículo 37, que es el último de esta clase, amén, de este bloque de versículos, los cuales lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 37, pero vamos a entrar en contexto desde el versículo 33, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos, que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y es precisamente ese es el último versículo de este bloque de versículos que hablan diciendo: Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y ahí nos detendremos hoy un poquito para la gloria de nuestro Dios, donde dicen que hubo algunos, o más bien algunos otros, que habían dicho, perdón, no podía o sea Jesús, que había hecho el milagro de sanar a aquel ciego de sus ojos, haber hecho que Lázaro también hubiese permanecido con vida. Ahora bien, para poder entrar un poquito despacito, pero de una manera más clara, más contundente, si podemos decirlo así, podemos buscar un versículo que es muy interesante, el cual lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, el cual en las primeras dos partes dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Obviamente nos está hablando acerca del momento donde Cristo fue apresado, fue golpeado, fue torturado y fue crucificado. Pero a lo que quiero llevarles es a ese contexto que nos habla, o más bien a lo que ese versículo, parte del versículo nos habla del sufrimiento físico de Jesús, físico, literal, en el cuerpo, donde él fue una persona que emocionalmente fue despreciado y fue desechado.
entre todos los hombres, una persona que vivió y experimentó el dolor y el quebranto físico, pero que aún hablando de su vida natural, normal, como ser humano aquí en la tierra, como era 100% humano, vemos el quebranto de él aún de manera emocional, como lo leímos en los versículos, ¿no? Él también se angustió, se quebrantó, lloró, se sintió de una manera como nos sentimos, si podemos decirlo así, nosotros los humanos, de una manera triste, como lo vimos en los versículos que leímos al principio, pero que al final de cuentas no pasa de ser ese sentimiento como ser humano, ¿no? En la vida física, en la vida natural del ser humano. Ahora bien, los versículos que estamos tratando no van fuera de ello, porque al final de cuentas, si bien es cierto, no estamos hablando del momento preciso de la crucificación de Cristo, o al menos alrededor en esos días, estamos hablando de que Cristo literalmente en forma física lloró, al final de cuentas en forma física se estremeció, o sea, en forma emocional pero física del ser humano, y también incluso se conmovió, o sea, pudo sentir el dolor de Marta, María y los que venían con él. Al final de cuentas su lloro no fue el mismo como el de las otras personas, porque implicaba algo totalmente diferente y en algunas de las veces podríamos decir ilógico, porque era un lloro fingido, un llanto fingido, pero que al final de cuentas este sentimiento físico o este derramamiento de lágrimas físico llevó a las personas que estaban alrededor de él a hablar de Jesucristo. Como hablamos en la clase pasada, hablaron aquellas personas o algunas personas de una manera positiva, cuando hablaban de Cristo como aquella persona a quien amaba a Lázaro. O sea, vinculaban a Jesús con un sentimiento de cariño, de aprecio, de amor hacia Lázaro y a su familia, a tal grado que dijeron al ver las lágrimas, mirad cómo le amaba. Pero que al mismo tiempo estas personas podían haber sido no personas que experimentaron de primera mano o supieron de primera mano la amistad que existía entre Marta y María y Lázaro con Jesús. O sea, de una forma no tan espectacular que se escuchaba por todos lados la fama de Jesús, pero que también obviamente podemos ver que Lázaro eran personas que eran muy conocidas alrededor, ¿no? de donde ellos estaban, y que al final de cuentas vinculaban a Jesús con Lázaro de una manera muy especial. Y pudiéramos hablar incluso de personas que no pudieran estar tal vez al tanto de esa amistad tan cercana de Jesús con Lázaro, pero que se dieron cuenta que sí existía esa cercanía tan tremenda a tal grado que dijeron, mirad cómo le amaba. O sea, hacen un vínculo, una relación entre la amistad de Jesús y Lázaro de tal forma que se ve expresada en lágrimas. O sea, ellos sabían que Jesús no estaba fingiendo. Ellos sabían que Jesús no era como las otras personas de las cuales hablamos, que parecen ser que eran contratadas para que lloraran, y entre más lloraban, pues más aprecio se mostraba a la persona que se encontraba muerta en esos momentos, ¿no? Pero que ellos se dieron cuenta que Jesús no era así. Acuérdense que hablamos de la palabra de que Jesús lloró, y esa palabra lloró llevaba más bien la manera o el sentido de derramar lágrimas en sus ojos sin siquiera pegar un grito, un sosollo o algo parecido, sino que simplemente en silencio él le recorren las lágrimas, y al final de cuentas demuestra que hay algo genuino en el corazón de Jesús, y es ese sentimiento hacia Lázaro, a tal grado que ellos pudieran vincularlo diciendo, mirad cómo le amaba. Y hablamos de estas personas como personas que hablaban bien de Jesús, que en cierta manera tal vez lo conocían, algunos de primera mano, algunos otros no, solamente de oídas, pero que al final de cuentas eran personas que hablaban genuinamente de lo profundo de su ser, y hablaban muy bien de Jesús, diciendo que Jesús mostraba ante los demás que él verdaderamente amaba a Lázaro, así como lo hacía Marta y María. Y al final de cuentas, como le digo, pudo haber personas de entre ellos que pudieron haber visto a Jesús, haberlo escuchado, haberlo visto hacer milagros, haberlo visto pasar incluso por sus calles, pero que eran personas que al final de cuentas tenían un corazón inclinado hacia Jesús.
O sea, en otras palabras, eran personas que parece ser que Jesús les caía bien. Y que de esta manera podíamos nosotros ver que ciertamente estas cosas que sucedieron en aquellos tiempos todavía sucedían hasta nuestros días, donde hay personas que literalmente hablan muy bien de Jesús, aunque no lo han visto, como muchos y millones de cristianos pudiéramos decir como yo, que aún no hemos visto a Cristo. Pero al final de cuentas podemos hablar muy bien, porque somos personas que hemos decidido seguirle, aceptarle. De entre este grupo de personas podía haber muchos que aceptaban a Jesús a pesar de que no lo habían visto hacer un milagro, una proeza tal vez delante de ellos, ¿no? Pero que le digo también, hoy en día hay personas que simplemente pueden decir, sí, Jesús fue un buen, es hijo de Dios, fue un buen maestro, fue un gran predicador, y personas que posiblemente no son cristianas, que tal vez no son personas que han aceptado a Cristo como Señor el Salvador, personas que incluso son ateas, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Ateas en el sentido de que no creen en nadie como Dios, pero sí creen en personas que han hecho buenas obras a través de la historia de la humanidad. Y que incluso hablamos que de la misma manera nos sucede a nosotros hoy en día. Personas que nos rodean, donde ellas al final de cuentas hablan bien de nosotros, incluyendo, o más bien hab hablando bien de nosotros cuando nosotros incluso no estamos delante de ellos. O sea, en otras palabras, estas personas estaban delante de Jesús y lo estaban viendo llorar y decían, mirad cómo le amaba, o sea, hablando y elogiando a Jesús, mientras que nosotros a veces hablan bien de nosotros cuando no están delante de nosotros, porque es muy fácil hablar bien de las personas cuando tenemos a las personas delante de ellas. Pero cuando las personas se van y nos dan la espalda, a veces no se habla tan bien. A veces los mismos gestos de la cara, ¿no? Cuando está un grupo de personas y esta persona a la que supuestamente estás halagando se va de ahí y termina la persona diciendo, sí, por fin, qué bueno que se fue. O sea que es fácil halagar a las personas delante de ellos, pero cuando no están delante de ellos no es así. Y les di un ejemplo de mi compañero de trabajo, ¿no? De cómo él hablaba de aquella persona que se supone que era cristiana y le decía, ¿cómo es que tú eres diferente a las personas con que trabajo? En otras palabras, habló muy bien de nosotros, a pesar de que es inconverso, pero al mismo tiempo estaba reprendiendo a alguien que se supone que era cristiano, pero hablaba palabras que no eran correctas delante de Dios. Así que le digo, lo mismo sucede una vez más, pero ahora al revés, al contrario, ¿no? Encontramos a personas que de alguna forma conocieron el milagro, la proeza o la maravilla extraordinaria de darle la vista a alguien que había nacido ciego. O sea, todo mundo, si podemos decirlo de esa manera, obviamente no estamos hablando de algo literal, por supuesto, ¿no? Pero podemos decir, todo mundo conocía a este hombre ciego de nacimiento. O sea, se sentaba en un lugar mendigando, pidiendo limosna, pidiendo ayuda para seguir adelante. Y la mayoría de las personas lo conocen, como nosotros podemos conocer a las personas que están afuera de nuestras calles pidiendo dinero para poder sobrevivir, cuando son personas que incluso no están ciegas, pero al final de cuentas no tienen un trabajo, no tienen un hogar. Independientemente de la razón por la que no tengan, nosotros llegamos a conocerlos. Incluso a veces hay momentos donde mi esposa me pregunta, me dice, oye, ya no se ha visto aquel señor que traía la gorrita. Dice, ¿qué pasó con él? Y yo le digo, pues la verdad no lo sé, amor. La última vez que lo vimos fue por otra calle diferente. O sea que las personas notan y pueden percibir los rasgos de las personas que se sientan a mendigar o a pedir limosna, a pedir ayuda, etcétera. Pues esta persona al final de cuentas era una persona ciega conocida por muchísimas personas y que al final de cuentas Jesús le hace el milagro de abrirle los ojos. Y las personas que están ahora delante de Jesús al ver sus lágrimas le dicen, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? No sabemos con exactitud si estas personas vieron ese milagro, pero lo que sí podemos estar seguros es que sí conocieron del milagro de aquel hombre ciego.
Acuérdense que aquel hombre ciego fue presentado delante de los líderes religiosos. Él les explicó una y otra vez cómo le habían sido abiertos los ojos. Mandan traer a sus padres para que sus padres den testimonio de que verdaderamente era su hijo y que verdaderamente había nacido ciego. Y al final de cuentas sus padres le dicen, sí, es nuestro hijo, sí nació ciego, pero no sabemos quién o cómo le fueron abiertos los ojos. Entonces al final de cuentas estas personas escucharon de ese milagro maravilloso, porque el hombre incluso dice, nunca se ha sabido que alguien le abra los ojos a uno que nació ciego. Posiblemente si existían casos donde había personas que habían perdido la vista por alguna razón y que tal vez hubiesen recuperado milagrosamente en la vista por parte de Dios. Pero este hombre dice, hasta ahorita no se había escuchado. Mi caso es el primer caso donde yo nací ciego y se me dio la vista. Cuando de nacimiento no pude ver, ahora yo puedo ver, y dice, Jesús fue el que me sanó. Así que estas personas pudieron conocer de este milagro tan extraordinario que jamás en la historia de ellos o incluso antes de ellos la habían escuchado. Que alguien que había nacido ciego había recibido la vista, y obviamente este que le había dado la vista era alguien a quien Dios le daba ese soporte, ese respaldo, el aval de ser una persona que realmente sirve a Dios. Y al final de cuentas, este hombre da testimonio y muchos de ellos lo conocen. Pues estas personas que conocieron del milagro, utilizan esa palabra o ese milagro no para hablar bien de Jesús. O sea, fue un milagro, una proeza que jamás en la historia de la humanidad, en el círculo de ellos, podemos decirlo, jamás en la historia de su círculo pudieron haber escuchado antes de que alguien había recibido la vista cuando nació ciego. Y estos hombres, en lugar de aprovecharlo para glorificar el nombre de Dios, lo utilizan para criticar, para juzgar, para poner en mal a Jesús, después de que en realidad ese hombre había recibido la vista. Algunos creen que lo usan con sarcasmo, como diciendo, pues no dice pues que le abrió los ojos al ciego, al que nació ciego de nacimiento. En otras palabras, están diciendo, eso son puras barbaridades, mentiras, falsedades. ¿Cómo que le abrió los ciegos a un ojo y ahora resulta que no pudo evitar que su mejor amigo, por quien está se me lengua la traba, por quien está derramando lágrimas, ¿cómo es que resulta que a él no le pudo preservar la vida? En otras palabras, esos milagros para ellos parecieran ser como que si fueran fraudulentos, como que si Jesús hubiera hecho un trato con aquel hombre para que dijera, tú di que fuiste ciego y di que yo te sané, pero ese milagro no pasó desapercibido porque muchas personas hablaban de él diciendo, ¿no es este el ciego que se sentaba a mendigar? Y otros decían, a él se parece. Pero él decía, no, yo soy ese ciego, pero ahora puedo ver gracias a Jesús. Así que, en otras palabras, estas personas, en lugar de utilizar toda esta información que tenían de ese ciego, de ese milagro tan espectacular que nunca había sido hecho antes, para glorificar a Jesús, para ponerlo en alto, lo utilizan para querer derribarlo. En otras palabras, ellos dicen, sí, sanó al ciego de nacimiento, por supuesto. ¿Y cómo es que no sanó a su mejor amigo? Al ciego ni lo conoce, ni siquiera sabe quién es, posiblemente ni siquiera sabe su nombre, o tal vez se tomó el tiempo para compartir con él. ¿Cómo es que ahora resulta que a su mejor amigo no le pudo mantener la vida? O sea, parece que estas personas no les había llegado la información de que Jesucristo no era el único milagro de traer a la vida. En este caso sería el de Lázaro. Acuérdense que también tenía al hijo de la viuda, de aquella viuda de Naín, si no mal recuerdo, ¿no? También existía el caso de la hija de Jairo,
que ya había muerto también y Jesús lo había vuelto a la vida. Y Jairo no era una persona oculta, era una persona muy importante, que en este caso en particular pudo haber dado testimonio delante de los fariseos de que Jesús había traído a la vida a su hija. Aunque pudiéramos poner por excusa el que el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo eran personas que habían muerto recientemente, y en este caso Lázaro ya era un caso de 4 días. En otras palabras, para ellos se había perdido toda esperanza. Pero como les digo, aún con todo y eso, el conocer el milagro que Jesús se había hecho en el ciego, lo utilizaron para criticar, para querer derrumbar o para tirar por el piso la reputación de Jesús, o si pudiéramos decirlo, no, poner por el suelo su reputación, a tal grado de que las personas también empezaran a despreciarlo diciendo, sí, es verdad, ¿cómo es que su amigo no lo pudo sanar? Lo que no sabían es que literalmente Jesús era aquella persona que era la vida eterna, literalmente. O sea, Él era la resurrección, era la vida. Al final de cuentas era la persona que podía traer a la vida a cualquiera que pudiera estar entre los muertos, aunque habían pasado los 4 días. O sea que al final de cuentas lo que trato de decirles, estas personas tenían la intención en su corazón de hablar mal de Jesús, a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, era una persona que en la tierra, como ser humano, hizo el bien a la humanidad que estaba alrededor de ellos. Alimentó a las personas, a los 4,000, luego a los 5,000, vino y sanó a otras personas, al final de cuentas resucitó a algunos otros, sacó endemoniados a los demonios de aquellos endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, como ser humano era alguien que hacía el bien, pero estas personas utilizaban ese bien de Jesús para querer criticarlo y juzgarlo. Y de la misma manera podemos hablar en nuestros días. ¿Cuántos miles y millones de personas siguen hasta el día de hoy hablando mal de Jesús? Incluyendo, y lo digo por supuesto con todo respeto por las personas que han tenido el dolor de haber perdido un ser querido, ¿no? De ver a uno de sus hijos, a uno de sus padres, a alguno de sus hermanos apartarse del Señor porque tuvieron una necesidad tan grande que clamaron con todas sus fuerzas al Señor, pero que el Señor no les respondió. Y le digo, referente a estas personas, o a estos hermanos o a ex hermanos que se han salido de los caminos del Señor, lo digo con respeto, porque sé que han sufrido, que les ha dolido la pérdida del ser querido, como nos ha dolido a nosotros, incluyendo cuando nuestros padres han partido de la tierra. Pero que le digo, personas que tal vez en un momento oportuno le dijeron a Dios, si tú me sanas, o si tú sanas a mi hijo, o si tú levantas a mi padre, o si tú retienes a mis seres queridos, yo te sirvo. Pero como no sucedió, terminaron alejándose del Señor, criticándolo y hablando mal de Él, hablando mal de su palabra, criticando y juzgando, viendo a ver si las personas puede ayudarles a ponerse en duda de que si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios o no, y que al final de cuentas otros más que no importa lo que vean hacer de Jesús en la vida de estas personas, terminarán igual hablando mal de Él. Algunos entre comillas dicen, sí, Jesús es Dios y fue muy buena persona, pero luego al rato, después de 15 minutos de conversación, descubren que odian a Jesús más que a nadie. Así que le digo, eso que sucedió en los tiempos de Cristo todavía sucede hasta el día de hoy. Hay muchísimas personas que no solamente muestran su odio o lo hablan o lo expresan, sino que terminan en público, incluso hasta rompiendo la Biblia, quemándola, mordiéndola, etcétera, etcétera. Personas que realmente no quieren a Jesús para nada, a pesar de que la misma Biblia que ellos están rompiendo, quemando, dice que el Señor lo amó a tal grado que tomó la vida de su hijo para reemplazarlo a él, para que Jesús
pudiera pagar por los pecados de su vida y esta persona pueda ser salva para la gloria de Dios cuando esta persona se rinda delante de nuestro Dios. O sea, en otras palabras, está destruyendo algo que es bueno para su propia vida espiritual. Pero con todo y eso no se percata porque al final de cuentas su corazón está lleno de ira, de odio, de rencor, de maldad, de injusticia y que al final de cuentas lo único que tiene para hablar de Jesús es solamente del mal, a pesar de que tiene en sus manos la palabra de Dios, la cual habla de todos los bienes que el Señor hizo para él y para la salvación de su alma. Así que nosotros igual de la misma manera no nos escapamos. O sea, no se escapó nuestro Señor Jesucristo en el pasado, no se escapa hoy en el presente, ni mucho menos nos escaparemos nosotros. Parece que algunas personas tienen el fin solamente de ver o de buscar los errores en nuestra vida. En otras palabras, no importa cuán bien hagamos o incluso cuán bien le hagamos a ellos, al final de cuentas siempre van a buscar lo peor de nosotros para hablar mal de nosotros ante los demás, criticándonos, murmurándonos, a pesar incluso del bien que nosotros ya le hagamos hecho en su propia vida. Les soy sincero, hay personas a las cuales yo les he hecho un bien tan tremendo que a tal grado al final de cuentas yo digo, Señor, perdóname porque a lo mejor hasta estoy pecando con ellos, pero al final de cuentas hablan en contra mía en mis espaldas. Yo sé que no soy el único y no estoy aquí melancólico, estoy hablando simplemente de lo que nos enseña la clase del día de hoy. Hay personas que incluso de frente de mí me han hablado hasta en diminutivo, Pablito, ¿cómo estás? Hermano Pablito. Pero por otro lado he llegado a escuchar que por haberle predicado a una persona y esta persona salió ofendida, esta persona que me habla incluso hasta en diminutivo, hermano Pablito, termina diciéndole a esa persona, demándalo, él no puede hacer eso. Y yo digo, vaya, pues si lo único que he hecho es hacerle el bien a esta persona y termina en mi contra diciéndole a la otra persona ofendida que me demande por haberle predicado la palabra de Dios porque esta persona se sintió ofendida. Así que les digo, no nos escaparemos ninguno de nosotros. No importa cuán bien les hagamos a ellos o a sus seres queridos o de alguna otra forma o ellos hayan venido en busca de nosotros por alguna necesidad que tengan, siempre tal vez van a tener en su corazón alguna rencilla, algún mal pensar, un mal sentimiento que es injustificado, por supuesto, injustificado y que al final de cuentas lo usen a nuestro contra. O sea que les digo, hay personas que por alguna razón se empeñan a buscar nuestro mal cuando lo único que estamos haciendo es el bien para todos y cada uno de ellos. Pero también del otro lado de la moneda, permita el Señor en su misericordia que nosotros no actuemos así. Que si bien es cierto que alguien tal vez busque nuestro mal, que no seamos nosotros pagando mal por mal, como dice la palabra del Señor, sino más bien vencer con el bien ese mal que se usa en contra de nosotros. En otras palabras, que no nos encuentre a nosotros Dios criticando y murmurando a los demás. Y lo digo porque hay una línea muy fina cuando uno da testimonio acerca de las cosas malas que le pasan en la vida. Por ejemplo, pudiéramos hablar del dar testimonio del gran dolor que existía en nuestra vida y de la gran angustia que había y que al final de cuentas no hallábamos la puerta, pero que al final Dios nos abre una luz en el camino y por fin terminamos esa travesía que parecía que nunca terminaría y que parecía que íbamos a morir espiritualmente en el camino. Pero les digo, cuidado porque en ese momento de dar testimonio estamos en una línea fina donde está entre dar testimonio y hablar mal de las personas que afectaron nuestra vida.
O sea, está bien dar testimonio, pero que tu intención al dar tu testimonio no sea manchar el testimonio de los demás. Como yo le compartí a una persona muy querida en esta tarde, le dije yo, al final de cuentas, cuando uno predica o enseña o da testimonio, que la intención es de hablar del sufrimiento, del dolor, de la carga que teníamos sobre nuestros hombros y que Dios nos las quitó, y no tener la intención de estar hablando y criticando y juzgando a los demás como fin, como objetivo de ese testimonio que estamos dando. Espero que puedan notar la diferencia. Muy diferente es decir, yo pasé tal y tal cosa en tal parte, en tal lugar, en tal evento, en tal iglesia, con tal persona, pero fue tanto mi dolor que sentí desmayarme y no seguir más. Pero Dios vino y me levantó, me fortaleció, me sacó adelante, me dio palabras de aliento a través de su palabra, a través de un predicador, a través de un hermano en la iglesia, en la calle, en el mercado, donde quiera que te encuentres. Y muy diferente es decir, yo pasé este mal por este bandido. Yo sufrí tanto por este malvado. Yo me la pasé de lo peor por causa de este pastor, de este diácono, de este líder de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos cosas muy diferentes. Y que tengamos cuidado y que Dios guarde nuestra vida para que en ese momento sepamos definir esa línea tan delgada que es el cruce de entre dar testimonio a estar criticando a los demás. Porque a veces suele suceder que pudiéramos querer dar testimonio, pero nuestro fin y nuestro objetivo es criticar y murmurar a aquellos que nos han hecho un bien, especialmente aquellos que nos comparten la palabra del Señor. Así que permita el Señor, una vez más lo digo, que nuestro corazón, nuestro anhelo y nuestro deseo sea siempre el darle la gloria y la honra y la alabanza al Señor en todo lo que hacemos. Así sea que hagamos un bien, o ya sea que demos testimonio, ya sea que prediquemos o enseñemos la palabra de Dios, que en todo ello el nombre de nuestro Dios sea glorificado y que el Señor en su misericordia nos guarde de tener un corazón como estas personas que son mencionadas aquí, personas que a pesar de conocer el bien que les han hecho los demás, que al final de cuentas terminemos murmurándolos y criticándolos, porque al final de cuentas el bien que nos han hecho Dios lo va a sacar a relucir. O sea que el bien que Jesús hizo ante todas estas personas y delante de ellos, al final de cuentas va a ser para la gloria de Dios y Dios va a honrar a Jesús. Dios va a honrar al final de cuentas el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de estas personas que lo critican y lo murmuran, porque Jesús lo hizo con bien. Y al final de cuentas estas personas que dijeron, oh, y no pudo mantenerle la vida a su amigo por quien está llorando, pues resulta que un poquito más adelante el Señor honrará el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de ellos, porque aún lo imposible para ellos, donde ya no hay más solución, ahí se glorificará cuando resucite a Lázaro frente a sus propios ojos. Lo que trato de transmitirle es, si usted ha hecho el bien, y alguien más lo critica injustamente a pesar del bien que usted les haya hecho, tranquilo, no se preocupe. El Señor le honrará delante de ellos, porque lo que murmuran de usted, al final el Señor lo utilizará para glorificar su nombre, dándole honra a usted como persona. Pero que al mismo tiempo, cuidado con nosotros, porque el bien que otras personas han hecho con nosotros y nosotros le critiquemos y le murmuremos, el Señor también le honrará a ellos y a nosotros nos dejará en vergüenza de la misma manera, lo cual es muy desagradable para cualquiera persona que lo viva. Así que permita el Señor en su misericordia mejor que siempre estemos del otro lado.
donde seamos personas que siempre hagamos el bien, a pesar de que nos critiquen, nos murmuren, nos tomen por locos, o nos tomen por personas incoherentes, o personas no estudiadas, personas que no tengan buena elocuencia. No importa, lo importante es que podamos obedecer al Señor con su fuerza, con su sabiduría, con su inteligencia, con el valor que nos da, y al final de cuentas el Señor se encargará de arreglar todas las cosas, de honrarnos delante de ellos y por supuesto avergonzarlos a ellos no para mal, sino al contrario, para que reflexionen y entiendan de que Dios es misericordioso para con todos nosotros y que Él nos ama y quiere usarnos a todos nosotros para la gloria de su nombre y no todo lo contrario. Amén. Así que permita el Señor que el día de hoy haya yo podido ser claro al tratar de darles a entender que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios y dejar a las personas que nos critiquen y nos murmuren a pesar de que le hagamos el bien. Porque va a haber personas que no importa cuán bien le hagamos, siempre van a tener la tendencia de criticarnos y murmurarnos, como lo han hecho con Cristo en la antigüedad, lo hacen con Él el día de hoy y por supuesto lo harán incluso hasta con nosotros en un día futuro. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, y le damos gracias a Dios por su bendita palabra y al mismo tiempo le pedimos su ayuda para que nos dé ese entendimiento, esa inteligencia, esa sabiduría que proviene de parte de Él, para que todos y cada uno de nosotros siempre podamos hacer su voluntad, independientemente de que si hablan bien de nosotros o si trapean el suelo completo de la iglesia con nuestra reputación y nuestra dignidad. Amén. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta tarde te rogamos por tu misericordia. Primeramente, porque al final de cuentas somos seres humanos. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Todos terminamos hiriendo a otras personas de alguna forma o de otra, de manera consciente o inconsciente. Por lo tanto, te rogamos tu perdón, Señor. Que en tu misericordia tú puedas perdonarnos a todos y cada uno de nosotros y puedas ayudarnos, Señor, más bien a cambiarnos de bando. A ser aquellas personas que siempre anhelemos y deseemos hacer el bien, aún a aquellos que se consideran nuestros enemigos. Que en tu misericordia nosotros no podamos dividir a las personas, que no podamos encajonarlas en cajones con etiquetas diferentes, sino que a todos podamos considerar a las personas como aquellas necesitadas de Cristo como lo somos nosotros. Que en lugar de también murmurar en contra de sus murmuraciones, que más bien podamos orar a ti, clamar por tu misericordia, para que tú los liberes, para que tú les des la inteligencia, para que tú les des la sabiduría y el entendimiento, el valor y la fortaleza para empezar a hablar bien de tus hijos, para empezar a hablar bien de aquellas personas que incluso en algún momento oportuno ya le han hecho un bien, pero parece haberlo olvidado. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que en tu misericordia puedas ayudarnos siempre a hacer tu voluntad, a cumplir con el propósito, el llamado que tienes para nuestra vida, rogándote siempre que siempre vayas tú delante de nosotros, para que tu nombre sea grandemente glorificado delante de ellos, Señor, y delante de nosotros. Gracias, Padre amado, por tu perdón y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Ayúdanos siempre, Señor, a servirte y a serte fiel, mientras que al mismo tiempo servimos a aquellos que a pesar sean considerados por ellos mismos enemigos nuestros, aunque nosotros no los tengamos como enemigos. Gracias, Señor. Ayúdanos en este inicio de semana a poder glorificar tu nombre en cada día de nuestra vida y en cada paso que damos, Señor. Que sea tu nombre grandemente engrandecido delante de aquellas personas que nos escuchan predicar, enseñar y compartir tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Gloria al Señor. Una vez más, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos al Señor por su amor y su misericordia, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Ya estamos aprendiendo, como pueden ver, ya tenemos ahí las figuritas. Estamos hablando de los criticones. Ahí están, mire, están criticándonos a nosotros, hablando unos contra otros. Así permite el Señor que no seamos así, pero lo que trato de compartirles es que estamos aprendiendo a manejar la tecnología un poquito más. Sigan orando por nosotros para que todo el equipo siempre trabaje bien. No somos unos genios, ahí vamos un paso a la vez, pero queremos glorificar el nombre del Señor en todo lo que podamos y le damos gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado orando por nosotros, aunque a veces estamos ausentes por X o Y razón. Sigan orando por nosotros, que el Señor siempre nos dará la fuerza y el momento oportuno para poder estar aquí con ustedes compartiendo su palabra. Como siempre les he dicho, si el Señor me llama a otro lado, a otro lugar y ya no tenga la oportunidad de estar aquí, hasta entonces podrán ver nuestro rostro compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Amén. Reciban de parte de nosotros, como siempre, un fuerte y caluroso abrazo y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.